Sean muy bienvenidos a otra entrega del ciclo de lecturas de cuentos de terror de la Escuela Municipal de Arte de Resistencia. Yo soy Nando Adonis Badaró y estoy a cargo de los talleres de teatro. En esta nueva oportunidad vamos a leer otro cuento de Hugo Mituar que se encuentra en el tercer tomo de la saga Cuentos de Terror para Franco. En esta oportunidad nosotros vamos a leer el cuento Paraje Tres Ahorcados. Camino a Pindó, y luego de haber pasado la escuelita, a media legua más o menos, uno se encuentra con un lugar bastante fulero. Ahí el camino hace un recodo y sobre el costado derecho se ve una arboleda bastante tupida. Hay algarrobos, aromitos, un gigantesco timbó blanco y un montón de palmeras. Y en medio de todo eso se ven los restos de 4 o 5 taperas de ranchos o galpones casi totalmente destruidos. A ninguna le quedó el techo. Solo se ven algunas paredes de barro, en otras ni siquiera eso. Apenas quedan los palos esquineros y algunos horcones y tirantes. También quedaron los restos del brocal del pozo de agua y un hornito de barro. El lugar ya da miedo con solo mirarlo y se llama Paraje Tres Ahorcados. Con mi primo pasamos por allí unas cuantas veces arreando animales o cuando andábamos de cacería. Sergio no quería saber nada de que nos acercáramos al lugar. A veces nos quedábamos arriba de nuestros caballos, quietitos y en silencio, mirando ese misterioso paraje. Pero desde unos 100 metros aproximadamente, porque ni locos nos íbamos a acercar. Sergio siempre le tuvo un julepe bárbaro al lugar, y yo recién lo comprendí cuando me contó la historia. Según él, allí vivían unas 4 o 5 familias, y cada una tenía 3 o 4 hijos. Menos los Ibarra, que tenían 7. Los hijos más grandes no pasaban de 12 o 13 años. Los restantes tenían 5 o 6 años y había 2 o 3 bebés. La cosa era que en total habría más de 15 chicos. Esas familias tenían una linda chacrita de unas 50 hectáreas, donde plantaban caña de azúcar, algodón, zapallo, mandioca, batata, y también habían hecho 2 o 3 huertitas con todo tipo de verduras. Las tierras del lugar eran fiscales, o sea, que eran del gobierno y cualquiera que las ocupara después de unos años ya se convertiría en dueño. Ese lugar sin dudas era el mejor de toda la zona, porque la tierra era muy buena para las plantaciones y, además, por el costado de la chacra cruzaba un arroyito donde se podía pescar y sacar unos lindos mandurés y moncholitos. Por lo bueno que era ese sitio, había varias personas que querían ocuparlo para después adueñarse. Entre esas estaban los Peralta, una familia más mala que la peste que vivía a 2 leguas de allí. El hombre, de unos 50 años, peleador, traicionero y mala vuelta, tenía 5 hijos varones, de entre 20 y 30 años, tan peleadores y embromados como el padre, y no había ni uno solo bueno ni para muestra. La mujer de Peralta, mamita querida, era más brava que don Peralta y todos sus hijos juntos. La doña andaba a caballo como la mejor tropera de la zona, con su facón y el 38 largo en la cintura, igual que se le cruzara a alguien en el camino. Los Peraltas ya habían amenazado varias veces a la familia para que se fueran del lugar. De lo contrario, decían, un buen día le prenderían fuego a todo el caserío. Y así, entre amenazas y amenazas, habrán pasado 2 o 3 años, hasta que una tarde de agosto, en la que hacía bastante frío, los Peraltas llegaron a todo galope aprovechando que en ese momento solo estaban 3 de las mujeres con los más chiquitos y los bebés. Incendiaron el caserío y los galpones. Se armó un gran desparramo en el que las pobres mujeres gritaban y lloraban desesperadas pidiendo ayuda, porque algunos de los bebés estaban adentro de los ranchos que ardían al rojo vivo. Los Peralta se tomaron el buque, dejando el lugar en llamas. Cuando los pobres hombres y el resto de los familiares que estaban en la chacra vieron la humareda, corrieron para ver qué pasaba, pero ya no quedaba nada, y peor aún, se encontraron con las mujeres llorando y gritando como locas, porque 2 de los bebés habían muerto atrapados por los fuegos dentro de los ranchos. Los demás chicos tenían quemaduras en todo el cuerpo. Fue terrible. Todos se pusieron a llorar y no sabían qué hacer.
Después de semejante tragedia, las familias decidieron irse del lugar, así que fueron a vivir a Rincón del Sordo, a unas 3 leguas de ahí. Apenas se fueron, los Peralta, ni lerdos ni perezosos, ocuparon la chacra y en menos de un mes hicieron un gran rancho, corrales, gallineros y galpones. Finalmente se salieron con la suya. Pero lo que los Peralta nunca imaginaron fue que tarde o temprano la venganza llegaría. Y realmente llegó, luego de un año, un domingo a la siesta, en el que don Peralta y parte de la familia habían ido a comer un asado a la casa de unos parientes en el Palmar, y en el rancho solo quedaron 3 de sus hijos, ocurrió la tragedia. Los 4 jefes de las familias que anteriormente vivieron allí llegaron sigilosamente por el monte, y cuando los perros de los Peralta empezaron a ladrar, ellos ya estaban sobre el rancho. Entraron pateando la puerta y encontraron a los muchachos durmiendo la siesta. Los encañonaron con sus escopetas y revólveres y los ataron de pies y manos. Después los llevaron hasta el gran Timbó Blanco, donde ahorcaron a los 3 y los dejaron los cuerpos colgados. Antes de irse quemaron todo lo que había. A la tardecita, cuando don Peralta y su familia estaban llegando al lugar, les avisaron por el camino que había ocurrido una desgracia. El hombre, su mujer y los hijos enloquecieron y se largaron a todo galope para llegar lo antes posible. Cuando llegaron, solo vieron las ruinas del rancho y los galpones y los 3 cuerpos colgados del timbó. Cuentan los memoriosos que fue ahí cuando los Peralta comprendieron lo que era sufrir y decidieron irse a vivir a otro lugar. Después de semejantes desgracias, ni el loro quedó en ese lugar, que se transformó en un sitio peligroso y maldito. El paraje quedó completamente abandonado y a nadie se le ocurría pasar siquiera por ahí, y menos ocuparlo o fabricarse un ranchito nuevo. A partir de este episodio, el lugar fue conocido como Paraje 3 Ahorcados. Tiempo después, ocurrieron otros hechos que terminaron de asustar a todo el mundo. El primero fue el de un tropero del Limito, que una noche venía al trotecito con su caballo y cuando estaba doblando el recodo del camino, justo frente al paraje, empezó a escuchar gemidos de dolor que eran cada vez más fuertes. Empezaban como chillidos y al final se transformaban en alaridos y gritos desesperados, como pidiendo auxilio. El gaucho, más asustado que chancho en Navidad, hincó las espuelas a su tobiano y salió como alma a la que se la lleva el diablo. Meta guacha nomás, con sus perros que ladraban enloquecidos, corriendo a la par del caballito. ¡Ay, Virgencita Santa! ¡Ayúdame, por favor, te lo pido! Suplicaba lleno de espanto. Dicen que el paisano escuchaba los gritos y alaridos como si le gritaran al oído. Así siguió galopando a toda guacha como una legua más o menos. Recién ahí se detuvo, porque el caballito no daba más de cansado. Por suerte, los gritos ya habían desaparecido, pero nunca más volvió a pasar de noche por ese lugar. El otro caso conocido fue el de una familia que vino de muy lejos y no sabía mucho de la historia del lugar. Un buen día llegaron en un carro y un sulky con todas sus cosas, y ahí nomás escalaron. Esa pobre gente no duró ni una semana, porque los ruidos, los gemidos y alaridos de los difuntos no los dejaban dormir. Según contaba don Cumicho, un viejito del lugar, los gemidos y llantos eran de los 2 angelitos que murieron quemados, y los gritos y pedidos de auxilio de los 3 muchachos que fueron ahorcados. Decían que todos esos gritos quedaron ahí para siempre, para proteger el lugar y para que nadie lo ocupara nunca más. Y así fue. Desde hace más de 10 años, ese lugar está abandonado. Solo habitan en él la tristeza y el dolor de sus fantasmas.